Bienvenidas y bienvenidos a la cuarta sesión de encuentros con personas expertas. Le llamamos así a la edición anterior, nos gustó y seguimos repitiendo. Y esta sesión es parte de un proyecto que presentamos a la Consejería de Igualdad y Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria, que tuvimos la suerte de que nos aprobaran, por suerte. Y bueno, ya lleva varias sesiones, son 8. Hoy es la cuarta, o sea, hoy llegamos al Ecuador, nos quedan cuatro más. Y para esta ocasión, el proyecto se llama Co-Biodive, que es construyendo biodiversidades o construyendo encuentros para la biodiversidad, o también se puede traducir como buscando caminos para, valorando, estudiando, conociendo problemas que afectan al medio ambiente, pues cómo podemos trabajar por la diversidad y por la biodiversidad. El nombre es muy parecido al del año pasado. El año pasado trabajamos con aspectos que habitualmente en la VICA trabajamos menos, aspectos de igualdad, transexualidad, etcétera, de diversidad. Y este año, para seguir en la misma tónica, estamos hablando de la diversidad, pero más vinculada a nuestra temática habitual, que es la naturaleza, ¿no? Entonces, estamos hablando de especies invasoras, luego continuamos con energías limpias, luego nos pasamos a ver algo de cambio climático. Hoy vamos a hablar de microplásticos. La semana que viene, si se animan, aprovechamos y ya metemos la cuña. Viene desde Madrid Ana Gutiérrez de Retorna. Retorna es una plataforma integrada por entidades de reciclaje, sindicatos, organizaciones sociales, que lo que pretende es implantar en el Estado español el mismo sistema que se hace en Alemania, en Australia y en otros lugares, que es que cuando consumimos un envase, retornamos el envase al lugar en el que nos lo venden o a cualquier otro lugar, yo sé, una botella de plástico o de agua. Una vez consumida, retornamos ese envase y cuando lo compramos tiene un coste el llevarnos el envase y cuando lo retornamos nos lo devuelven. Normalmente en Alemania, por ejemplo, son 10 céntimos. ¿Por eso que se consigue? Pues que los 28 millones de envases que diariamente se generan en el Estado español pues no se recupere, en los contenedores amarillos en las calles son un pequeño porcentaje, sino que se recupere un porcentaje más amplio. En Alemania se recupera más del 90% de los envases. Pues la semana que viene nos van a hablar de este tema, nosotros creemos que puede ser interesante. Y no me enrollo más. Les presento a Tania Montoto, ella es compañera de Ver+E Ecologistas en Acción, también activista en Ecologistas en Acción de Las Palmas, y es licenciada en Ciencias del Mar y en estos momentos está trabajando en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con el tema de los microplásticos y buscando expertas para este tema. Pues nos pareció que la persona idónea era Tania, y tiene un currículum un montón de amplio. De hecho, era tan amplio que no cabe ni en nuestra página. Ya tenemos que quedar los gallitos. Para verlo tenéis que ir a la web y leerlo completo, ¿vale? Aquí solo hay un extracto del currículum de Tania, y para no estar con las presentaciones que siempre se hacen muy largas, pues ustedes lo tienen aquí, se lo llevan para marcar cualquier cosa que les interese y así saben más cosillas de la vida de Tania, las que se pueden saber. Gracias, Tania. Perdón. Esta no es una charla al uso, es una charla con una dinámica participativa. Tania solo va a hablar 45 minutos, no la vamos a dejar que se pase, a lo mejor hasta 46. Y luego Carmen Rodríguez, que va a ser quien dinamice la actividad de hoy. Una vez que Tania termine, les va a invitar a que ustedes hagan preguntas, aportaciones, etcétera, lo que dijo Tania. Durante un tiempo está pasado también, 10, 12, 15 minutos, nos vamos a pasar por ahí. Y luego un máximo de media hora, en el que, usando dos papelitos de colores y eso que ella les explique después la dinámica, pues primero vamos a hacer reflexiones individuales, propuestas, etcétera, sobre el tema que abordamos, y después reflexiones grupales, en grupitos pequeños, ¿vale? Porque el espacio tampoco es muy grande. Porque la idea final de este proyecto es que obtengamos un manual, un librillo sencillo de ideas que organizaciones, personas, instituciones, etcétera, puedan utilizar para trabajar por la biodiversidad. Hoy, con la problemática del microplástico. Yo creo que lo dije todo. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias por venir. La verdad que a mí me hace un montón de ilusión estar aquí. Yo trabajo como decía Mario, con este tema de los plásticos, y no solo a nivel profesional ahora, sino también desde el activismo. Y a veces
pues digo, wow, otra charla más, a ver cómo la enfoco y tal, pero me apetecía mucho venir a cómo está planteada la charla aquí en este espacio, por el espacio después también, para sobre todo compartir, ¿no? Que no sea solo una persona soltando ahí como una idea. Bueno, hace una hora tuve un problema con la presentación, entonces igual es yo creo que va a salir muy bien, pero por todas nosotras, no por lo que vayamos a ver aquí. Nada, simplemente era un poco la presentación, eso, comentarles que vengo de un grupo de investigación en la Universidad de Las Palmas, donde estuve contratada en un proyecto que se llama MARCET, que es un proyecto de cooperación en la Macaronesia, ¿no? Donde, entre otras cosas, se estudia la calidad del agua en esta zona y también en el interior de tortugas y cetáceos, ¿no? Para saber si han ingerido plástico en esta zona, ¿no? Ahora mismo sigo contratada por la universidad, pero con el objetivo de en un par de años presentar una tesis doctoral con este mismo tema, a ver qué tal. Y bueno, sobre todo en la parte de la presentación no me gusta dejarlo nunca en esa parte más profesional, porque la verdad yo he llegado aquí a este encuentro con personas expertas en gran medida gracias a lo que me ha dado Ecologistas en Acción también, en donde participo desde que empecé también la carrera en Cádiz, Ciencias del Mar. Y bueno, en el seno del área marina de esta organización, que aquí viene a ser el MAGEC, tuve la oportunidad de presentar este trabajo, ¿no? Junto a una compañera de la licenciatura también, que es el informe Basuras marinas, plásticos y microplásticos. Puede que sea un poco... se puede descargar online gratis. Puede que sea un poco denso, pero bueno, también hay un folleto resumen y sobre todo 3 infografías que resumen como lo más importante, los orígenes, los impactos y las consecuencias, que también se pueden descargar como PDF o fotografía, que bueno, los veremos luego. Y bueno, dentro del colectivo aquí en Ecologistas en Acción, decir que tampoco las basuras marinas es lo que tratemos más a menudo, en realidad por una cosa positiva, y es que hay tantos grupos ahora que están organizando charlas o limpiezas de playa y actividades en esa onda, que nosotros no hacemos tantas en ese sentido, pero probablemente, está aún sin confirmar, pero tendremos la oportunidad de acompañar la presentación de este documental, ONDAR 2050, que va sobre el tema de la problemática de los plásticos, en colaboración con el Atlas en la isleta, en Las Palmas, allí por marzo. No está confirmado, pero probablemente sí vendrá el director y todo. Pero bueno, esto como presentación. La verdad que, como les decía al principio, no sabía muy bien cómo abordar esta exposición, porque de alguna manera pensaba... Buah, si ya todo el mundo sabe un montón de basuras marinas y de plásticos y nos bombardean con información, ¿no? Que hay, parece como que es un tema de moda, que les cuento yo en 3/4 de hora que no vayan a saber ya. Entonces, lo que hice fue empezar por el final, empezar por el examen, de alguna manera. Entonces, vamos a ir viendo una serie como de preguntas, tipo test, digamos, que no es que vayamos ahora a hacer la dinámica es para después, pero bueno, con la que se van descubriendo como algunos conceptos básicos, ¿no? En algunos pasaremos más de largo y en otros podemos profundizar un poco más. Y bueno, luego en la parte final podemos hablar de algunas medidas que se están llevando a cabo ahora, alternativas, propuestas, como para ya encaminar la parte de la dinámica con las tarjetitas y demás. Entonces, bueno, este test sale de eso, de algunas charlas que también he hecho con institutos y colegios. Entonces les digo, algunas son muy sencillas. Esta primera siempre la pongo, que son las basuras marinas, porque en realidad las basuras marinas, aunque ahora se habla eminentemente de los plásticos, también comprenden otro tipo de residuos que terminan en el mar, da igual que sean redes o maderas, etcétera, ¿no? Pero bueno, la verdad que o por ejemplo neumáticos, como es este grandísimo vertedero de neumáticos que hay en la costa en Estados Unidos, por ejemplo. Pero bueno, ¿cuál de las basuras marinas qué tipo de basuras marinas son las más comunes? Esto no se ve muy bien, pero es como un barullo así de redes, de aparejos de pesca, que es verdad que se encuentran. Pero
obviamente todos sabemos que la gran mayoría, además se lo podemos preguntar al mismo Google, que lo sabe todo, ¿no? Si ponemos basuras marinas, cada una de esas fotos, salvo la bicicleta por ahí, son eminentemente plásticos, ¿no? Otra de las cuestiones importantes en esta parte de contextualización es que las basuras marinas son eminentemente generadas en tierra. Se llaman basuras marinas, pero porque llegan al mar. No, ni siquiera cuando hablamos de las basuras marinas que generan las embarcaciones o el tráfico marítimo, etcétera, es un porcentaje lo suficientemente grande como para compararse con lo que se genera en tierra, sobre todo en muchísimos ríos. Estoy hablando a nivel global, imagínense el Yangtze o los ríos de China y demás, la cantidad de basura que arrastra aquí. Bueno, se habla normalmente de un 80% de los residuos que son de origen terrestre y un 20% de los que vienen de los propios océanos. Si bien yo tampoco me tomaría muy en serio ninguna cifra, porque es algo como súper complejo de cuantificar, ¿no? Al final. Bueno, esta es una de las infografías que les decía. Aquí indica, pues bueno, de los residuos de tierra, pues diferentes fuentes, ¿no? Por ejemplo, de los envases, de materiales de construcción, el propio turismo, etcétera. Y desde la parte del mar, pues lo que es la pesca, la navegación. Ahí más o menos el resumen. Bueno, hablando de cifras que decía, en el mundo entero, ¿cuánto dirían que se produce, ¿no? Más de 300 millones de toneladas de plástico, estamos hablando, perdón. Unos 50 millones de toneladas, más de 300 toneladas, o es algo imposible de calcular. Bueno, un poco una estimación. En realidad, estamos hablando de más de 300 millones de toneladas, ¿vale? Lo que, bueno, de alguna manera se ha calculado como más de 8 millones de toneladas al año, falta ahí al año, pero bueno, es como un camión de los grandísimos al año. Y esto viene con... todo esto termina en el mar de alguna manera porque se produce una enorme cantidad, ¿no? Esta gráfica de aquí viene a ser como el resumen solo de Europa en este caso, porque es como el último informe así más completo que encontré, que es el resumen del año pasado. Y bueno, están los principales países productores de plástico, encabezados por Alemania, Italia, Francia, siguientes somos España, Reino Unido y Polonia, ¿no? Y hay que tener en cuenta que esos que están marcados bueno, se ve más verde, los de arriba representan como el 80% de la demanda y de la producción también a nivel global de plásticos, ¿no? Bueno, obviamente esta pregunta, desde la primera sustancia de plástico, ¿no? Que ya veremos a continuación cuál era, simplemente por curiosidad, el crecimiento ha sido exponencial, ¿no? Hasta el punto de que seguro que han oído también o han visto por ahí cómo se habla que en 2050 habrá más plásticos que peces. Esto a mí personalmente no me gusta mucho esa afirmación, ¿no? Creo que es algo como difícil de cuantificar, pero bueno, es de alguna manera para visibilizar la magnitud del problema, ¿no? Siempre me gusta incidir en que el plástico es un material en realidad natural, no, es sintético, ¿no? Viene de los derivados del petróleo, es realmente barato producir plástico porque es un desecho de las grandes industrias petroleras. Y me gusta incidir en que no es como la criminalización del plástico lo que tenemos que perseguir, ¿no? De alguna manera el plástico es un material súper útil, vamos, puede ser de diferentes colores, ignífugo, resistente, yo qué sé, más plástico en el sentido de más flexible, más duro, es súper versátil y tiene un mogollón de aplicaciones. Es un material, es un inventazo en realidad. Realmente
el problema, el problema ambiental actual no viene derivado del uso exacerbado que se ha dado de este material, barriendo otro tipo de materiales y usándolo de una manera indiscriminada para momentos efímeros, ¿no? Lo típico del supermercado a casa o el vasito de plástico, cosas que no tienen sentido en realidad. Bueno, esto se lo solía poner a los chiquillos en el instituto. Y es que se trata de la baquelita, que es la primera sustancia plástica que se sintetizó, ¿no? Como curiosidad. Siempre tiene que haber una pregunta así a pillar en el test, que si no, no tiene gracia. Bueno, como venía diciendo, uno de los grandes problemas del plástico es para qué se produce fundamentalmente, y como ya sabemos, es fundamentalmente producido piezas de aparatos electrónicos. Muchos todos llevan plástico, también materiales de construcción, fibras para tejer ropa sintética, que también se ha hablado mucho últimamente. Pues también se produce mucho plástico en forma de nylon, poliamida, todo eso es plástico para ello, pero hay una desbancada terrible con los envases de un solo uso. Y si bajamos a la segunda pregunta, el porcentaje de plástico que se destina a ese tipo de envases llega a ser hasta un 40%. Esta gráfica en concreto con esos porcentajes vuelve a ser del informe de Plastic Europe, o sea que estamos hablando de las cifras europeas, pero a su vez son muy recientes. Este informe sale cada año y bueno, contiene los datos de todas las productoras de plástico, de envasadoras y demás. Entonces, bueno, como decíamos, se usa en muchísimos campos, pero que un 40% vaya destinado a envases que apenas tienen vida útil es como el origen del problema, podríamos decir, ¿no? Bueno, algún ejemplo ridículo que seguro que han visto, porque cada vez hay más, ¿no? Las cosas envasadas de una en una. Bueno, aquí puse justo, no sé si conocen una campaña que hubo hace no mucho, que se llamaba Desnuda la fruta, ¿no? Y como esa, bueno, han surgido muchas más también, como las acciones estas de salir de un supermercado y deshacerse de todos los sobreenvoltorios que llevan nuestros productos, y como un acto de rechazo, ¿no? A esta situación. Y bueno, sí. Otra pregunta que les suelo como poner, bueno, a Canarias por suerte aún no ha llegado, en este caso, los microplásticos, ¿no? Y bueno, aquí ya tienen la solución en la propia fotografía. En este caso se trata de la arena de la playa de las Canteras, y no, claro que han llegado las basuras grandes, las pequeñas, y las que no vemos también han llegado, lo que pasa es que no las vemos. Sí. Normalmente el problema de las basuras marinas se hace como más evidente en las playas, porque es el sitio que más frecuentamos de ocio o donde más se quedan. Realmente océano hay mucho y tenemos poco acceso a él, pero la playa y la costa, especialmente aquí, la vemos bastante a menudo. Sin embargo, hace poco empezaron a salir como investigaciones y estudios que decían que hasta un 70% de las basuras marinas se podían encontrar ya en el fondo del mar, ¿no? Después de estar flotando, arrastradas a la deriva, pues que se habían hundido. Entonces, realmente, imagínense quitarle el agua al océano y todo lo que podría salir de ahí, ¿no? El tremendo vertedero. Contaminación por microplásticos en Canarias. Aquí les pongo la referencia al proyecto Microtrophic, ¿vale? Que es de una compañera también de la Universidad de Las Palmas, y ella tiene ahora está haciendo un estudio postdoctoral precisamente sobre la cantidad de plásticos en las playas, especialmente en varios casos de estudio, entre los que destacan Playa Alhambra La Graciosa, Famara y bueno, también Las Canteras. Y bueno, comparados con otros ejemplos en la península, etcétera, y bueno, con una cantidad importante y bastante mayor de la que se encuentran en otros lugares, y con una curiosidad
y es que se encuentran muchísimos pellets, con lo que quiere decir que son basuras que no vienen de aquí de tierra, sino que son probablemente de algún transporte, un container que tuvo algún accidente, de una fábrica, etcétera, ¿no? O sea que hay que tener en cuenta también la importancia de la gestión del residuo desde que se produce. No vamos a echar ahora toda la culpa al consumidor que tira la botella donde no es. Decimos que los microplásticos están hasta en la sopa y ¿por qué? Bueno, porque decimos se han encontrado en la sal, en el hielo del Ártico, en el agua embotellada, en el pescado de cofradías de Gran Canaria. ¿Qué dirían? ¿Hay alguna que es como, no, hombre, ahí no? Entonces, sí, la verdad que en todo, hombre. Ahí los estudios, claro, llega un momento en el que cada vez las técnicas de investigación son como más potentes y entonces llegan a identificar cachitos de plástico más pequeños. Entonces, realmente, ahora hay estudios, hay un grupo de investigación en Dinamarca que ha detectado, digamos, ha publicado que hay, ¿no? que respiramos plástico, ¿no? Tampoco hay que ser súper catastrofista en el sentido de respiramos plástico porque hay fibras a nuestro alrededor, de nuestra ropa, de todo, de los neumáticos, para contrarrestar. También hay otro estudio que dice que también se han encontrado plásticos en las heces de los humanos, entonces si también nos deshacemos de ellos no pasa nada. Quiero decir que plástico hay en todas partes, pero que tampoco hay que ser quizá sensacionalista en cuanto a bueno, ahora hay en el agua embotellada. Pues claro, si la verdad la botella está ahí, le está dando el sol, se deteriora, pues va a filtrar algo al agua en la sal, pues de las salinas, lo mismo del agua de mar, que ya de por sí está contaminada. Pues por evaporación se va a quedar la sal con plástico. No estoy ahora diciendo que sea un problema nimio, no lo es, pero la verdad es que ya es tan omnipresente que bueno, ya casi uno no se sorprende, ¿no? Sí, por favor. ¿A partir de qué dimensiones cuando le llaman ya microplástico? Sí, esto hace unos años la comunidad de científicos y tal no se ponían de acuerdo, ¿no? Y vamos, llegó a fijarse en los 5 milímetros. Yo la verdad que se me olvidó, tenía unas plaquitas con algún material, pero bueno, cualquiera puede ver en la playa. Y 5 milímetros ya se llama microplástico y lo demás se le ha puesto nombre mesoplástico, macroplástico o ya plástico basura marina. Pero cuando hablamos de este tipo de estudios suelen ser menos de 5 milímetros, luego hay nano, menos de 1 milímetro, y luego están las fibras sintéticas de la ropa que decíamos, por ejemplo, que ya igual tienen pues eso, 1 milímetro de grosor, ¿no? Es que yo estoy pensando sí. en los nanoplásticos. Sí. Es que esos no lo ves, entran a tu cuerpo y posiblemente asfixian a las células, asfixian los tejidos. Sí. Detupen las arterias y quién sabe cuántas. Sí, en realidad tienes razón en que realmente no se sabe. Ahora mismo hay un incremento de publicaciones científicas en torno al mundo del plástico que es una barbaridad, ¿no? Cada vez hay más financiación para estudiar este tema en concreto y entonces por eso cada vez salen más estudios. Pero es como el bisfenol que ahora o calentar comida en aluminio que ahora lo están prohibiendo. Llevamos tiempo asumiendo eso, ¿no? Pues lo mismo va a pasar con los nanoplásticos, ¿no? Cuando se descubra el mal que generan, ya llevaremos un montón de tiempo consumiendo. No solo lo que decías de obstruir físicamente, sino hay que tener en cuenta que los materiales plásticos, para que sean azules, negros o lo que decía antes, de más blandos o más duros, lo que llevan son todos aditivos químicos. Entonces, esos aditivos químicos, y eso sí que es más fácil digamos, de investigar y de testar, dentro de tu organismo donde se digiere todo, al final el aditivo químico te va a pasar a la sangre y va a tener una serie de consecuencias también. Pero, una vez más, tampoco quiero yo aquí afirmar como grandes amenazas en ese sentido, porque está todo como
como viendo a ver en qué resulta. Bueno, seguro que no es como comer basura, ¿no? Pues bueno, hablando de eso precisamente, uno de los principales problemas de los microplásticos es que no se ven y ascienden en la cadena trófica. Aquí este es uno de los organismos que componen el plancton, que son los organismos más pequeños del océano, diminutos, vamos, no se ve. Y no sé si se ve muy bien en la pantalla, pero en verde, porque en verde tintado de un verde fluorescente, en el estudio tintaron las partículas de plástico y se ve cómo lo ingiere y obviamente pues va creciendo, el pequeño se come al grande, digo el grande se come al pequeño y va subiendo en la cadena trófica hasta nuestro plato o hasta animales superiores como las ballenas. Y aquí, bueno, aquí es donde podemos hablar de las micropíldoras venenosas en el sentido de esa transferencia de esos químicos que pasan al tejido de los organismos que los ingieren, ¿no? Incluidos nosotros y nosotras. Bueno, aquí un poco más de lo mismo. También quería resaltar en este sentido, también del proyecto Microtrophic, con el que en una colaboración con Alicia y el resto del equipo de investigación, justo acabamos de publicar un estudio donde estuvimos indagando en el estómago de 120 caballas de aquí, de cofradías de aquí, de Gran Canaria y de Lanzarote. Y tengo que... Iba a traer la gráfica, pero no, les digo, se me rompió la presentación hace un ratito, entonces estoy como improvisando un poco, pero estas son algunas de las fotos de lo que encontramos en el estómago de estos animales. El 72 creo que era por ciento de los que miramos tenían plástico en el estómago. Es verdad que muchas veces le quitamos el estómago antes de comérnosla, ¿no? Pero que vamos a ver que están ingiriendo este tipo de material sí o sí. ¿Qué tipo de material es el que se ve dentro? Pues normalmente se clasifican en 4, ¿no? Por un lado, lascas de pintura, que suelen tener ese color azul, verde, como tiene el antifouling y demás pinturas de barco. Fragmentos más duros, como cachitos como de este ratón o del plástico duro. Fibra y bueno, en algunos estudios se separa entre lo que son las fibras y restos de redes. Fibras como de nuestra ropa y restos de redes como del nylon de las redes, pero bueno. Bueno, nada, esta fotografía, ay, no le puse el nombre la cita del fotógrafo que hizo la foto del iceberg. La verdad que me gusta ponerla porque me parece súper representativa, ¿no? Como este problema realmente solo estamos viendo lo que es la punta del iceberg, por todo esto que veníamos diciendo, que los micros ni siquiera los vemos, ¿no? ¿Cómo llegan a ser micro? Igual estoy ahora introduciendo, igual lo debería haber dicho antes, pero vamos. ¿Cómo llegan a ser micro? Yo creo que todas casi lo sabemos, ¿no? Por la acción del sol, del desgaste del material. En el caso del mar ayuda también la sal, el pH, la agitación y el choque contra otras partículas, etcétera. Se acaban fragmentando y pues eso, se convierten en lo que podemos llamar microplásticos. Hoy en día podemos decir que los plásticos se han encontrado en todas partes del planeta y bueno, fundamentalmente gracias entre comillas a la dinámica oceánica, ¿no? Seguro que conocen también cómo en los océanos, debido a las corrientes oceánicas, hay 5 puntos donde se acumula especialmente la basura. Son los 5 giros oceánicos, aunque bueno, cada vez se habla de más, algunos más pequeños, y son donde actualmente se concentran plásticos grandes y microplásticos, formando las llamadas islas de basura. No son islas en las que te puedas bajar, pero son zonas del océano con unas concentraciones de plástico elevadísimas, donde bueno, ya se habla de superficies enormes, ¿no? Creo que eran
no me acuerdo ahora mismo, pero como para ponerle un nombre de un país. Sí, esto nada. Aquí había un pequeño vídeo, pero bueno, yo creo que no hace falta, ¿vale? Este es un estudio también de hace, yo creo que un par de años o así, de cómo en una travesía que se hizo oceanográfica fueron muestreando en varios de esos puntos, ¿no? Bueno, no son todos del mismo estudio, pero al final los pusieron todos juntos y bueno, los puntos en rojo son donde mayor concentración de plásticos encontraron muestreando el agua y, como se puede ver, coincide con los 5 giros que se veían antes, ¿no? Son estudios muy puntuales porque no se tiene muy a menudo la oportunidad de salir a investigar al mar, pero sí que resulta representativo, ¿no? Vale, hablando de los impactos, probablemente los que tenemos más vistos son, en cuanto a las macrobasuras, los casos de enredamiento, ¿no? Con tortugas especialmente y con otros animales. También son muy conocidos, por decirlo de alguna manera, la ingestión de plástico por parte de muchas aves marinas, que luego sienten esa sensación de que están saciadas y no siguen comiendo y por tanto mueren de inanición. Y bueno, el ejemplo de la ballena que ya pusimos antes, ¿no? Como una ballena igual no se va a morir por ingerir microplásticos, pero ¿cuántas hemos visto ya en las noticias por ingerir en grandes toneladas de macroplásticos, ¿no? Todas llenas de, bueno, barbaridades dentro, bidones, bolsas, de todo. Y bueno, quizá algún problema del que se habla menos es aquí a la izquierda, todo el plástico que está en el fondo, como al depositarse sobre el fondo lo que hace es, ¿cómo se dice?, sofocar o no dejar transpirar en el propio fondo del mar. También hay organismos que viven en el sedimento, que respiran, que necesitan salir de la arena. Pues al final, si estamos generando un vertedero ahí encima, todo eso está menos cuantificado, pero también es un impacto en cuanto a los daños que se generan en la biodiversidad, ¿no? Y sí, por ahí, bueno, algunas fotos de lo que comentábamos, ¿no? Esta, bueno, me viene a colación de la pregunta anterior de que hasta en los lugares remotos como los polos, incluso en el hielo, se han encontrado plásticos, ¿no? Este es otro estudio de, bueno, esto que lleva en la mano es un testigo, ¿no? En el que, perforando el hielo, sacan como un cilindro así vertical de lo que es el perfil del hielo, y luego derritiéndolo, ¿no? Y lo tienen fácil para encontrar el plástico, pues analizan qué sustancias tiene o qué partículas tiene, y entre ellas pues también hay plástico, ¿no? La verdad que tú piensas ahí arriba ¿no? que apenas hay el nivel de industrialización que hay en otras partes. Pues bueno, gracias a las corrientes marinas todo está enormemente distribuido. También salieron, aunque esto es la captura de una noticia, también hay algún que otro estudio de lo que les decía, plástico en el agua embotellada, en la sal, etcétera. Y bueno, no sé si de las microperlas también han oído hablar o no. De esto tenía un vídeo de 1 minutillo que igual lo podíamos poner para... Pero bueno, las microperlas mejor lo explica el vídeo, yo creo, que ya que lo tenemos aquí cargado, que está ya puesto. Está en inglés, pero tiene los subtítulos. Va un poco rápido la chica hablando, pero... These are microbeads. They're little pieces of plastic smaller than a grain of sand, and they're everywhere. You might be swishing them around in your mouth or rubbing them in your face. Yuck! Microbeads are in lots of stuff, but they show up most in personal care products. Face soap and body wash, toothpaste. You could even be filling in those smile lines with the plastic in age-defying makeup. Companies put them in these products as exfoliants or just for texture, but there's no proof they even help.
And you might not realize that you're using them unless you know what to look for. But the biggest problem with microbeads is that they're designed to go down the drain. They're so small, most water treatment plants can't capture them, so billions are ending up in our waterways every day. And even worse, these tiny bits of plastic act like sponges, soaking up the toxics around them. So a single microbead can end up being 1,000,000 times more toxic than the water around it. Once in our waterways, they get eaten by fish and other animals, and could make their way right back to you in your sushi. How's that for the circle of life? So why do companies put these plastic microbeads in their products to begin with? Well, for one, plastic's cheaper than the natural exfoliants we used to use. Plus, it's an excuse to sell more stuff. Those natural exfoliants work so well, you could only use them once a week. Microbeads are smooth enough to use every day, which means you run out quicker and have to buy more of that product. Sure, we can try to avoid products with microbeads, but isn't the bigger problem what companies put on the shelf in the first place? The good news is, some companies are already removing plastic microbeads from their products. And many places are considering outright bans. No matter where you live, there are ways to take action. Come on, we don't need the beads. Let's get them out of our stuff, out of our waterways, and out of our bodies. Bueno, no sé si habían oído hablar de las microperlas, que se le dice en castellano. Bueno, realmente lo de las microperlas se puede hasta considerar como un caso de éxito, porque fue una de las cosas que se reveló, ¿no? Que muchas compañías, empresas estaban poniendo plástico, siguen poniendo plástico en sus productos, como decía el vídeo, para hacer como desfoliante o en la pasta de dientes, etcétera. Y resulta que como el tema del plástico se volvió como de alguna manera tan de moda y desde diferentes campos se critica la utilización de estos materiales, pues hay varias empresas que decidieron como eliminar esto, lo que decía un poco en el vídeo, ¿no? Eliminar estos productos, el plástico de sus productos. Con lo cual, y es un poco lo que dice el vídeo, si reivindicamos un poco otra forma de consumo o de uso del plástico, pues puede ser que no compense. Nada, esto lo que ya les decía, ¿no? Hasta qué punto la ropa sintética también funciona como una fuente de entrada de plástico al mar por la fibra. Y bueno, ahora lo que quería quizás en estos últimos 10 minutillos, bueno, si quieren profundizar en alguno de los impactos o algo de eso, también lo podemos dedicar a eso, pero si no, tenía aquí como algunas capturas de medidas o acciones que se están desarrollando, ¿no? Como para combatir este problema a distintos niveles, y yo creo que comentar alguna de estas nos da pie luego para las preguntas, ver cuáles pensamos que son más útiles, más inútiles, más ineficientes, que no sirven para nada, que son un lavado de cara o que realmente son el camino a seguir, ¿no? El tema de las bolsas de plástico es algo que ya llevamos escuchando casi tantísimos años, ¿no? Es una cuestión ahí sobre la mesa, por ejemplo, como actualmente se cobra esa bolsa de plástico, pero incluso los comercios a veces tienen esa reticencia a, ay, pero te tengo que cobrar, ¿no? Cuando en realidad no debería ser quizá algo con tanto miedo, sino afrontarse de una manera más natural. Bueno, el conocido problema de cómo se confunde con las medusas para alimento común de las tortugas, ¿no? En este tema, últimamente hemos escuchado, ¿no? Que España también que va a avanzar se van a prohibir los materiales de un solo uso de plástico, algunos, etcétera. Y a veces el titular es mucho más grande que la noticia. Esta es mi opinión, pero bueno, luego lo podemos debatir.
Me refiero en el sentido de que países tan cercanos y tan lejanos como puede ser Gambia o Mauritania tienen prohibidas las bolsas de plástico y la entrada de muchos tipos de plástico desde hace un montón de años. Entonces, a mí personalmente, ese tipo de titulares, cuando al final solo se habla de horizonte 2020 y cuando se pasa el 2020 del horizonte 2023, es un poco una medida que camina, pero camina un poco a lo galeano, ¿no? Como un rollo de la utopía. Luego hay otra cuestión, ¿no? De cómo descansa muchas veces la responsabilidad de que este problema, cómo depende en qué ámbito descansa en nosotras como consumidoras, ¿no? Ahora soy yo la que tengo que soy yo la responsable de todo, ¿no? De llevar la bolsa que no sea de plástico, de comprar en el supermercado y a ver qué elijo yo que no venga sobreenvasado, ¿no? Entonces nosotras podemos hacer un montón de cosas como consumidoras y tenemos mucho poder, como con el ejemplo de las microperlas, ¿no? Si se alza un sector en rechazo a ese producto, la multinacional no va a tener otra forma de seguir conservando a sus clientes que adaptándose a lo que dicen, ¿no? Entonces sí es verdad que tenemos mucho poder y que hay algunos cambios muy fáciles en nuestra rutina diaria, como pone ahí, que podemos adaptar, pero no son todos relacionados con recicla o lleva tu bolsa, sino también exige tu derecho a saber o combate la desinformación o en general también hay que pensar como en la ropa o también en cómo consumimos el agua embotellada, si realmente lo del agua embotellada también será un lobby, en fin, que el problema es súper amplio, pero que a menudo muchas campañas como que descansan mucho en los hombros de las consumidoras, cuando por otro lado hay una, por decirlo de alguna manera, un montaje en torno a la gestión de los residuos, ¿no? Que por mucho que nosotras reciclemos separemos y lo pongamos en el contenedor amarillo, detrás del contenedor amarillo, actualmente gestionado por Ecoembes, como pone el titular, un negocio poco eco, tenía lo que les decía, alguna gráfica ahí, pero bueno, en definitiva Ecoembes no deja de ser un consorcio de las mayores envasadoras, entre ellas Coca-Cola, Nestlé, Unilever, etcétera, que están interesadísimas en que se sigan produciendo envases y que son el principal lobby opositor a que entre el sistema de retorno de envases, que ahí ya Ana el viernes que viene seguro que desarrolla mucho mejor. Pero que bueno, que hay como en las propuestas como dos formas de accionar, digamos, nuestra responsabilidad individual, ok, pero también esa parte de medidas de mucho titular y luego poca acción, ¿no? Y yo creo que esta ya es como la última, sí que puse un poco más en detalle porque es súper reciente, ¿no? La directiva esta europea en la que bueno, se introducen una serie de limitaciones para algunos materiales de plástico de un solo uso, entre ellos las pajitas, etcétera. Y bueno, está bien, pero está bien en la línea de lo que decía antes, ¿no? En la línea de, bueno, vamos caminando al golpito, al golpito, al golpito. Pero hay mucho, bueno, para empezar no tiene ninguna financiación asociada, ¿no? Todavía de transponerse a los países son los que tienen que adaptar su legislación a esa directiva, cada vez se retrasa más la fecha para la que tienen que aplicarla, etc. Una cosa buena, para no ser aquí la chunga, la catastrofista, una cosa buena que introduce esta directiva es lo que se llama... creo que era algo así como la responsabilidad extendida del productor, es decir, por primera vez se va a ampliar, digamos, la responsabilidad del productor en muchos más productos, es decir, tú produces patitos de goma, bueno, patitos de goma no están en la directiva, pero tú produces pajitas o cañitas, pues vas a tener que hacer una vigilancia de dónde termina tu residuo o que tu residuo que tu producto se pueda reciclar.
hay más limitaciones en cuanto a los materiales con los que se pueden fabricar los productos, están más castigados, digamos, los productos de plástico que no son reciclables, porque eso es uno de los grandísimos problemas, que muchos productos de plástico no son un solo plástico, sino una amalgama de plástico que luego llega a planta y pone, son los que tiene el icono con el triángulo y el número 7. Si se fijan por debajo, el número 7 es mezcla de plásticos y eso no se puede reciclar, ¿no? Entonces eso está más castigado en esta directiva, etcétera, ¿no? Son pasitos. Y bueno, y también a nivel más local, el gobierno de Canarias a principios de verano anunciaba la estrategia canaria contra el plástico, ¿no? Y bueno, en prensa pues nos hablaba de cómo se iban a reducir los plásticos, especialmente en administraciones y en colegios, y la verdad que no puedo decir mucho más allá de que nos han invitado el día 11, como a otras organizaciones, a su presentación, ¿no? Del contenido real, más allá de lo que ya se encargaron de anunciar antes del verano, que es muy pertinente, el contenido real de esa nueva estrategia contra el plástico, que nos decían que empezaban los colegios en septiembre, pero venga a ver, así que a ver si tenemos oportunidad de ver cuáles son las medidas, como digo una vez más, para hacer ya, que no es tan difícil. Y nada, la verdad que aquí tengo algunas cosas sueltas porque aquí tenía los códigos, como les decía, se me trastocó un poco la presentación, pero creo que sí, nada, los códigos del plástico y bueno, que espero que no haya sido muy lioso, que seguro que sí, pero bueno, como tenemos un ratito ahora con dinamizadora, seguro que podemos sacarle más jugo. Gracias.